Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a la lectura del capítulo número 27 del libro Dark Star, escrito por Bethany Friedan. Si es la primera vez que estás aquí, no te preocupes. Aunque veas que ya vamos a terminar, todavía estás muy a tiempo de escuchar este capítulo y después ponerte al corriente escuchando la lista de reproducción con el mismo nombre. Si has estado conmigo en 27 capítulos, muchas gracias por tomarte unos minutos de tu día para viajar al mundo de la literatura y conocer personajes, autores, mundos, historias, pero también otros viajeros. Hola, me alegra saber que estás por aquí. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos? Me ayudas muchísimo si en este momento compartes la lectura con alguien, ya sea que ambos o las tres personas o todo un grupo de personas se junten en el mismo dispositivo y disfruten de la lectura, o le envíes el enlace desde un mensaje, un correo, un algo para que lo pueda disfrutar desde la comodidad de cualquier dispositivo electrónico. Así que sin nada más que agregar, espero traigas alguna botana, alguna bebida y disfrutes de la lectura. Yo me encargo del resto. Y se estuvo poniendo bastante interesante el último capítulo, así que averigüemos qué es lo que va a pasar ahora. Entonces, bienvenidos, comenzamos. 27. La 27. La mañana del viernes llegó con otra tormenta y todavía más nieve. Fue un gran alivio. No creí que pudiese ir a la escuela. No había dormido bien. Había pasado la noche semidormida, en un estado de ensueño, donde los demonios salían reptando de agujeros negros y rodeaban gargantas delgadas con sus garras, mientras los rascacielos se derrumbaban envueltos en llamas. Un atormentador con una cara familiar me susurraba que yo estaba ligada a él, y una voz distante daba gritos de dolor. Me decía a mí misma que eran pesadillas, no saberes, pero entre la niebla había visto el rostro de Anna Berkeley. Creí que tenía la protección del clan, había dicho yo. Mamá me había confirmado que así era. La vigilaban 2 guardianes, pero ambos habían sido asesinados. Y yo había sido suficientemente estúpida como para creer que la había salvado. Gideon llamó no mucho después de que consiguiera levantarme de la cama y me preguntó qué planes tenía. Le dije que no me sentía muy bien y que no creía que fuese una buena compañía para pasar el rato, pero algo en mi voz lo había alarmado. Me fastidió con que fuera hasta la casa de los Belmonte y me amenazó con invadirme e imponerme a sus 3 hermanas si no accedía. Eso me hizo sonreír, pero mientras me movía por la casa sentí que mis piernas eran de plomo. También sentía una presión en el pecho, como si el aire se resistiera a entrar en mis pulmones y respirar se hubiese transformado en una tarea difícil de llevar a cabo. Mis pensamientos tomaron caminos muy oscuros. Anna Berkeley, sangre, garras, dientes rojos y filosos. Me pregunté si habría gritado. Me estremecí y me puse un suéter de cuello alto para cubrir la venda que tenía en el cuello. Me habría arruinado el abrigo del invierno, así que le saqué uno a mamá del armario del recibidor antes de abrir la puerta. Fui escogiendo dónde pisar con cuidado mientras avanzaba por la calle y las aceras cubiertas de nieve fresca. Los árboles estaban llenos de copetes blancos que inclinaban las ramas hacia abajo. Gideon estaba en la puerta de su casa, quitando la nieve con una pala, mientras me esperaba. 2 de sus hermanas estaban paradas junto a un muñeco de nieve y me saludaban con alegría. Hice un gesto tímido con la mano para devolverles el saludo antes de seguir a Gideon adentro. Nos dirigimos al sótano, donde me quité las botas con los pies y me arrojé en la cama. ¿No tenías puesto eso mismo ayer? Levanté la mirada. ¿Y qué? No huele mal. Me miró negando con la cabeza. Suspiré y miré el techo. En 4º grado había pegado en el techo cerca de 2 docenas de estrellas que brillaban en la oscuridad. Aunque las había quitado hacía años, todavía se veían los contornos amarillentos y desteñidos sobre la pintura del cielo raso, y me acordé de las incontables horas que había pasado en esa habitación mirando películas y jugando videojuegos. Se escuchaban voces bajas que venían de arriba. Se sentía el aroma a la comida de la mamá de Gideon. Todo era familiar.
Arriba, los padres leían el periódico y tomaban té. La abuela jugaba al solitario. De alguna manera los Belmonte me habían adoptado igual que habían adoptado a Gideon, pero yo ya no me sentía parte de ellos. Sentado en el escritorio, Gideon tomó su pelota de béisbol y se la pasaba de una mano a otra. ¿Me dirás qué pasa? Giré sobre mi costado dándole la espalda. No me siento bien. Si vas a mentir, al menos podrías esforzarte más. En serio, ¿qué pasa? Algo en su voz se oía. Ahora su voz se oía tranquila. Hace semanas que actúas de una manera muy rara. Tienes la cara hinchada y los ojos rojos. O estuviste llorando toda la noche o... Caminé varias cuadras en medio de la ventisca. O has estado consumiendo algo. Me senté y lo miré boquiabierta. Me di cuenta de que me hablaba con total sinceridad. Noté la ansiedad en su cara, la preocupación en sus ojos marrones. No estoy consumiendo drogas, por favor. Entonces, ¿qué es lo que no me estás diciendo? Por un momento no hice más que mirarlo con furia. Finalmente dije... Los demonios andan sueltos por las calles de la ciudad. Ajá, demonios. ¿Tú querías saber? Respondí cruzándome de brazos. Quiero saber por qué parece que mi mejor amiga se hubiese hecho un trasplante de personalidad. Te dije que quería estar sola. Y tú me insististe para que viniera. Se me cerró la garganta. Lo vi afligido. Abrí la boca para disculparme, pero me largué a llorar. Tengo que darle el crédito a Gideon. No salió corriendo. Vino a sentarse a mi lado y me dijo: Oye, no pasó nada, pero no puedo ayudarte si no me cuentas. La incertidumbre se apoderó de mí. Quería contarle. No estaba acostumbrada a ocultarle cosas a Gideon, y no me gustaba sentirme así por eso. Siempre había formado parte de nuestros secretos. Cuando se enteró de mamá, no tuvo mucho sentido ocultarle el resto, pero la advertencia de mamá me había tocado en una fibra íntima. Los seres humanos que se involucran con los atormentadores suelen terminar muertos. Me había dicho, su padre había sido un ejemplo, y ahora eran muchos más. Anna, Kelly, Trisha y esas chicas de identidad desconocida que no había visto nunca. Y también era el temor que había sentido cuando los demonios me rodearon, la certeza de que moriría, la sensación de las garras en la garganta. Ya nada era seguro. Necesitaba mantener a Gideon a salvo. Pero si no podía contarle toda la verdad, tal vez podía contarle al menos una parte. Me enteré de algunas cosas sobre mi padre, sobre su familia y por qué se fue. ¿Y eso te puso mal? Ujú. Pero realmente no quiero hablar sobre eso, ¿está bien? Se quedó en silencio un largo rato. No estaba segura de que me creyera. En general podía leer fácilmente a Gideon, pero mis sentidos eran un caos. Al fin se encogió de hombros. Fue hasta el otro lado de la habitación a buscar una caja de pañuelos de papel y me los dio. Perdón por colapsar, dije moqueando. Gideon me sonrió y me pareció que estuvo a punto de decir algo. Pero sonó el teléfono y me salvó de las próximas preguntas. Miró el teléfono, soltó un largo suspiro y quejumbroso dijo: Es la otra. Gideon tenía muchos amigos que reclamaban su atención, pero había una sola persona que lo molestaba tanto como yo. Se refería a Tink. Contesta. Fin de la crisis. En serio. Fui a lavarme la cara al baño. Quiere que vayamos a buscarla, me dijo después de colgar el teléfono. Tink tenía licencia de conducir y un automóvil en perfectas condiciones, aunque innegablemente feo, pero se rehusaba a conducir si había el mínimo indicio de nevisca siquiera. Dice que está atrapada en su casa y lo único que tiene para comer es sopa y cubos de hielo. ¿La rescatamos? Tink habría puesto fin a cualquier charla sobre el clan. Si yo mencionaba siquiera la palabra, ella hacía de cuenta que no me escuchaba.
Sí, definitivamente la rescatamos, dije y me quedé por última vez. No quiero cargar con la culpa de que esa chica siga adelgazando cada vez más. Ya es casi invisible. Tomé las botas y me dirigí a la puerta, sin fijarme si Gideon me seguía. Pasar el día con Tink y Gideon me tranquilizó. Ella se negaba a toda costa a que yo siquiera tan taciturna. No preguntaba qué pasaba, pero me pareció que sabía. Pasamos la tarde jugando juegos de mesa y mirando películas muy malas mientras la nieve seguía apilándose. Para la noche ya me sentía mejor, aunque todavía un poco ansiosa. Cuando llegué a casa, una vez más el señor Álvarez estaba en el recibidor, discutiendo con mamá. No fue necesario que oyera la primera parte de la conversación para entender. Mamá... Mamá estaba cansada de esperar. El señor Álvarez no estaba de acuerdo con ella. Tú misma dijiste que no creías que Tige fuese una verdadera amenaza, decía él. No llevaba puesta su chaqueta de cuero, pero tenía el cabello peinado hacia arriba y en picos. Me preguntaba cómo hacía mamá para tomarlo en serio. Mamá me miró cuando entré y me dijo que subiera a mi habitación, pero vi que tenía una mancha de sangre en la camisa y decidí ignorarla. Fui a buscar el kit de primeros auxilios. En lugar de echarme mientras la toqueteaba el rasguño que tenía el brazo, mantuvo la atención en el señor Álvarez. Si esto sigue así por mucho tiempo más, no va a importar quién esté detrás de todo esto, dijo ella. Sí que importa. Si no eliminamos la fuente, el año que viene volverá a pasar lo mismo, y el siguiente, y el año que sigue, hasta que no queden chicas del clan a las cuales cortarles los tobillos. Mamá habló con voz fría y me puso la piel de gallina. Supongo que entonces seguiré matando atormentadores hasta que todo esto termine. Esa es la actitud, Lucy. Si no puedes resolver un problema, muélelo a golpes hasta que desaparezca. Es mejor que cruzarme de brazos, que es todo lo que debía hacer, retrucó mamá. Me preguntaba qué tan difícil podía ser limpiar los restos de un profesor de matemáticas de la alfombra. No todos somos Morningstar. No pude distinguir si lo decía sarcásticamente o no. El señor Álvarez no era para nada fácil de leer. No es que lo que hubiese intentado muchas veces, pero ahí parados, lo único que percibía era que no podía ver. Era como mirar un estanque oscuro. Estamos del mismo lado. A mí tampoco me gusta todo esto, pero no tenemos muchas opciones. Detener los ataques no es lo único que tenemos que hacer. Debemos detener la cacería. No podemos permitir que encuentren a la remanente y en este momento Tige es la única conexión que tenemos. Si lo sacamos del medio, nos quedamos sin pistas. Entonces no hacemos nada, y mientras tanto siguen muriendo chicas inocentes. Y si los atormentadores encuentran a la remanente, morirán incluso más. Ay, por favor, conozco tu lógica, pero no estoy de acuerdo con ella. Mamá suspiró y se frotó la frente con una mano. Finalmente se había cansado de mis intentos de ponerle las vendas y me echó. Volvió a dirigirse al señor Álvarez y le preguntó: ¿Pudiste sacarle algo a Shane? Lo que ya te imaginabas. Dijo que augura un futuro brillante para todos nosotros y que la gran comunidad de atormentadores no comparte con él sus planes macabros. ¿Le crees? Creo que tiene más miedo a ti que a ellos. Y creo que, como nosotros, no quiere que haya otro tormento. Mamá hizo un ruido, en señal de frustración. Seguiremos jugando con tus reglas, por ahora. Creo que esa respuesta no fue satisfactoria para el señor Álvarez. Lo vi más serio que de costumbre. ¿Y cuánto tiempo será eso? Mamá respondió con los ojos apagados y la voz tranquila. Eso dependerá de Tige. Cuando el señor Álvarez se fue, mamá corrió al sótano a buscar otra chaqueta. La que había llevado estaba rota, aunque según me había explicado la herida la había infligido un ser humano y no un atormentador.
porque había intentado detener una pelea con navajas. No estaba segura de por qué esperaba que esa información me hiciera sentir mejor. Después de cambiarse, fue a la cocina para comer un bocado rápido y cenó las sobras de fideos con queso. ¿Sabes? Si mataras al señor Álvarez, yo evitaría un examen de matemáticas. Tiene buen corazón, dijo. Luego, después de un momento, agregó: no le digas que dije eso. Me reí y me mordí el labio inferior. ¿Cómo sabes que Tige no está trabajando solo? Sé que dijiste que no se ocupa él mismo de los ataques, pero ¿no es posible que esté dando instrucciones a otros demonios? Mamá dudó. Peleé con un montón de atormentadores, más de los que podría contar e incluso recordar. Muy pocos representan una verdadera amenaza para mí. Tige es fuerte, es el más fuerte que vi desde Berrick. Por eso estuvimos concentrados en él, incluso sin tener pruebas fehacientes. Pero esto va más allá de él. Hace meses que ha estado vigilándolo. Sé las capacidades que tiene. Todavía no averiguamos cómo los atormentadores dan con sus víctimas, pero estoy segura de que no tiene que ver con él. No tiene esa clase de poder por sí mismo. Desafortunadamente, eso quiere decir que Ryan tiene razón. Tige no es el único al que tenemos que detener. Tenemos que detener a quien sea que esté trabajando con él. Cruzó la cocina con el tazón en la mano y se detuvo en el extremo de la mesada. Desde que había tenido la visión, había una idea que me perturbaba. Me costó tragar saliva. ¿Es posible que Berrick sea su cómplice? Berrick está muerto, cariño. Se dispararon imágenes del atormentador delante de mis ojos. La luz que se acumulaba a sus pies, el olor a sangre, el odio que ardía en su interior. Estoy conectado a ti, conectado a la hija que duerme bajo tu corazón. Ella lleva la sangre del padre. Si me matas, volveremos a encontrarnos. ¿Estás segura? Pregunté temblando. Mamá levantó la vista y me miró a los ojos. Se quedó en silencio un rato largo y luego habló. No es Berrick. Incluso si estuviera vivo, no se aliaría contigo, ni con nadie. Odiaba a los demás atormentadores casi tanto como a nosotros. Trabajaba solo. Suspiré y me apoyé en la mesada al lado de mamá. Eso es bueno, supongo. Pero entonces, todavía tienes que descubrir al cómplice de Tige. Levantó una mano delante de mí. Basta. Detente ya mismo. Deja de pensar en eso. No dejaré que te acerques a él. Empecé a protestar y a decirle que no había estado pensando nada, pero no me dejó terminar. Era cierto que había estado pensando. No se trataba de ningún plan en concreto, solo una semilla de una idea. Si descubría al socio de Tige, podría detener los ataques. No habría que seguir buscando la remanente ni amenazas de tormentos. Sería el fin de esos callejones y esos tobillos que perturbaban en sueños. No habría más muertes. Audrey. Ya sé, te oí, le aseguré. Pero no dejé de pensar. Fue Elspeth quien me dio una idea de cómo acercarme a Tige. Vino a casa el sábado a la tarde para pedirme una lectura, y se disculpó por no haber llamado antes de venir. Yo me había pasado la mañana navegando en Internet, buscando artículos de periódicos, revistas en línea, tratando de atar cabos entre la información poco clara y las referencias vagas. Leí todo lo que encontré sobre Patrick Tige. Se me había ocurrido que tenía que haber algo que a todos se les hubiese pasado por alto. Una pista oculta, otro atormentador disfrazado de ser humano, escondido. Esther me había dicho que la coartada y la forma humana de Berrick eran perfectas, pero podía haber otros como él. Lo único que tenía que encontrar era con quién se relacionaba Tige. La mayor parte de la información que encontré ya la conocía. Tige había llegado al área metropolitana hacía un poco más de 3 años.
y en general mantenía un perfil bajo. No se vinculaba emocionalmente con nadie desde que había llegado, lo cual era reconfortante, porque la verdad... ¡bleh! Y no había sido el foco de atención de ningún escándalo. El interés en su persona había disminuido en el último año, aunque su nombre parecía vinculado con eventos para recaudar fondos y para beneficencia. Donaba dinero a hospitales, a programas de protección infantil, a refugios para indigentes, a actividades artísticas. Como había dicho León, aparentaba ser un ciudadano modelo. Seguí hurgando. Cuando llegó Elspeth, interrumpió mi búsqueda, así que le expliqué lo que estaba haciendo. Le dije que no estaba segura de poder encontrar algo por mi cuenta, pero que quería intentarlo, así que no podía hacer una lectura. Bueno, si quieres acercarte a él, pídele a la abuela que te lleve al banquete benéfico del miércoles. Esa noche tengo ensayo, así que no podré ir, pero... ¿Tige estará ahí? Mi mirada dio un salto para encontrarse con la de ella. Estábamos en mi habitación, sentadas en el piso mientras yo preparaba las cartas. Ella asintió con la cabeza. Estará ahí. Siempre asiste a este tipo de eventos, aunque no te conviene encararlo directamente y preguntarle si él es quien ha estado atacando a las chicas de la ciudad. Recordé que Esther me había pedido que asistiera al banquete como un orgulloso miembro de la familia St. Croix. Me había dicho, pero yo había conseguido librarme del compromiso argumentando que tenía demasiada tarea. Tal vez sospechara si cambiaba de opinión, pero estaba dispuesta a arriesgarme. Sin embargo, no quería que Elspeth supiera lo decidida que estaba a llevar a cabo mi plan, así que me concentré en la lectura. ¿Qué estamos buscando exactamente? Dudó. Tenía el cabello largo que en general llevaba suelto sobre los hombros, recogido en una coleta. Lo hacía verse más joven. Tenía algunas cosas en mente, pero solo quería saber qué veías. Elspeth era fácil de leer, y ahora me daba cuenta de que algo le preocupaba, que la preocupación se respiraba en el aire. Concentré mi saber en ella, su risa cantarina y el ceño que en este momento se le fruncía, el recuerdo de un brillo en las venas, su color favorito, el negro azabache de las alas de los cuervos, su amor por las abejas. Luego di vuelta a las cartas. Mi carta seguida del jardín y el desierto. Iris y Elspeth, una al opuesto de la otra. Pero no necesitaba las cartas para saber eso. Me concentré en las tres siguientes. El año de la hambruna, el ratero, la sirena. Está bien. Elspeth estaba preocupada, pero yo no sabía por qué. Las imágenes que veía eran de hace años. El accidente en el que habían muerto sus padres, las llantas resbaladizas, una carretera que se veía plateada por la lluvia. ¿Tú ibas en el automóvil? ¿Cuando murieron tus padres? Iris y yo, sí, me respondió. 2 cartas más. El ciego y el mendigo. Vi el accidente como una sucesión de imágenes fugaces. Las ruedas giraron y resbalaron en el asfalto mojado. Luego, el choque, metal que se doblaba y chirriaba, vidrios y huesos que se rompían, los gritos ahogados de Elspeth, luego Iris, con sangre en la frente, su visión interrumpida. Y algo más observaba. Apoyé la última carta en el piso y luego miré a Elspeth. ¿Hubo un atormentador involucrado? No, fue un accidente. No recuerdo mucho, pero alguien cruzó la calle con el semáforo en rojo. ¿Qué quieres saber en realidad? La observé con atención. No sé. Se inclinó hacia atrás y se llevó las rodillas al pecho. Estoy preocupada. Por Iris. ¿Qué pasa? ¿Está herida? Había hablado con Iris por teléfono el miércoles en la noche. Quería asegurarse de que yo estuviera bien, pero la conversación fue breve y no volví a verla desde entonces. No está herida, pero mató a un atormentador, ¿no es cierto? Sí, y había sido un episodio bastante aterrador, pero eso no se lo dije. En cambio, me limité a comentar. Nos metimos en su camino y nos atacó. Elspeth habló en voz baja. No había rastro de alegría que la caracterizaba. No fue la primera vez que mató a un atormentador.
Al poco tiempo de que murieran mamá y papá, algo cambió. Trató de esconderlo, pero yo me di cuenta. Una noche salió a pelear con los atormentadores. No llevó armas siquiera. Usó los poderes de ellos en su contra. Volvió a casa, herida. Creo que durante un tiempo deseó morir. Me acordé del ínfimo recuerdo que había percibido de Iris. Una chica en la oscuridad que temblaba bajo la lluvia. Una mano que se le acercaba. Es algo íntimo, me dijo, y luego se retiró. El miércoles fue diferente. Fue mi culpa, no la de Iris. Mató al demonio porque no tuvo alternativa. Entonces, ¿no viste nada? En la lectura, digo. Vi el accidente y algo que observaba. Suspiró. Entonces, está bien. ¿Qué es lo que te preocupa exactamente? No respondió. Se inclinó hacia adelante, se apoyó sobre las manos. Los ojos recobraron su brillo sutil familiar. ¿Cómo es el inframundo? Nunca lo vi. Créeme, no querrás verlo. Iris tampoco quiso contarme. A ver, ¿qué te parece? Estaba oscuro, hacía frío y 1 millón de demonios se me vinieron encima para matarme. Me estremecí y me froté las manos por los brazos. Y casi me matan. Elspeth volvió a fruncir el ceño. Asintió con la cabeza y me tocó el hombro. Me alegra que León te haya encontrado. A mí también, aunque creo que técnicamente había sido Shane el que me había encontrado. Y eso le dije a Elspeth. Ella no estuvo de acuerdo. No, tiene que haber sido León. La miré, inexpresiva. ¿Por la conexión? ¿Qué conexión? Pregunté y me sentí algo intranquila. Era curioso cómo me apreciaba. ¿Todavía no te diste cuenta, Audrey? León no es un guardián cualquiera. Es tu guardián. Y ese fue el final del capítulo número 27 del libro de Dark Star, escrito por Bethany Frene. Y se acaba de confirmar otra de las teorías que teníamos por ahí sobre por qué León siempre se aparecía como en el momento exacto cuando Audrey estaba en problemas o porque como que no se le quitaba de encima y la hostigaba. Entonces, denme un momento. Acá está. La pregunta del día es, ¿por qué Audrey tiene que tener un guardián? Porque Audrey necesita un guardián que la salve del inframundo, la siga cuando va como a cualquier lugar. Ahí está. Solo se me ocurre una cosa, pero no tiene mucho sentido. Ok, aquí nos dicen que porque la tienen que preparar. Sí, podría ser una opción. A mí se me ocurre que es porque pues es la última conexión que existe con Beric, por lo que nos enteramos en el capítulo anterior. Entonces, probablemente como que tienen que estar muy al pendiente de lo que le pasa a Audrey, porque si algo sale de control, probablemente sea como la primer muestra que pueda dar sobre el regreso de Beric, si es que eso es como posible, o una encarnación, o algo por el estilo. Y porque como que su papá se dieron cuenta ya muy tarde. Entonces, eso es lo que a mí se me ocurre. Por acá tenemos que la tienen que preparar. Supongo que te refieres para que sea como guardiana de la ciudad. O como para que ocupe el lugar de Lucy. ¿O a qué te refieres?
hablando de preparar. Ok, no quiso. Ok, no quiso entrar por aquí. Ok. Siguiendo con... Ok, sí, la tienen que preparar para ser guardiana. De acuerdo, creo que eso puede tener como mucho sentido. eh, pero, ¿para qué ocultárselo? Hmm, Creo que espero que el próximo capítulo nos respondan muchas preguntas y creo que va a haber una pelea con su madre. Porque se lo ocultó, por supuesto que se lo ocultó, no se lo dijo y no, esto va a salir muy mal. Ya no sé si quiero seguir leyendo para saber en qué problema se mete. Así que, ¿qué te parece si activas las notificaciones para que la misma aplicación te avise en el momento en el que yo empiece a transmitir y tú no te pierdas de nada de esta historia? Porque por supuesto que Audrey todavía no está lista para ser guardiana. Pero también estamos muy próximos al término del libro. Entonces, eh, pues esto es lo que nos falta. Ya llevamos leídas 316 páginas. Entonces, es importante que si todavía no estás como al corriente, todavía lo puedes lograr para poder disfrutar de los últimos capítulos. Por acá nos dicen que Audrey todavía no está lista y debe de tener muchos poderes. Por supuesto que debe tener muchos poderes. Es la hija de Morningstar. Entonces, eso creo que sí tiene que ser como confirmado más adelante. Pero lo que no sabemos son cuáles son sus poderes. Hasta ahorita sabemos que tiene un saber que todavía no controla muy bien y que necesita las cartas. Entonces, creo que esto podría ponerse muy interesante. Y yo prometo no leer nada de aquí al lunes. Pero el lunes a las 8:30 por este medio vamos a leer el siguiente capítulo y espero poder contar con tu presencia. Así que Gilberto, Lucy, Ramón, muchas gracias por estar aquí. Y pues nada, recuerden que un libro es una ventana que está esperando que la abras. Y Letras en Rizo va a ser siempre tu rincón para leer. Nos vemos. Recuerda que puedes dejar un comentario, alguna reacción o algo si estás viendo este video en vivo, en su repetición, después de un año. Y por supuesto que es completamente válido. Así que bonito fin de semana también para ti y nos vemos. Bye. Adiós.